Vamos a seguir nuestro estudio acerca del temor de Jehová, o el temor de Dios, o a Dios. Recuerdan ustedes que en la primera lección dijimos que el temor de Dios no es miedo. ¿Hay que tenerle miedo a Dios? No, porque Dios es un Dios amoroso, misericordioso, pero no es alcahuete de nadie. Y la Biblia dice, el que Dios ama, ¿qué hace? Pues lo disciplina, lo tiene que corregir, lo tiene que castigar, porque Él sabe que si uno sigue por el rumbo en que va, se va a estrellar. Cuando uno anda por un mal camino, el camino ancho que lleva ¿a qué? A perdición. Uno va a caer en la ruina, en la muerte y en la destrucción. Las consecuencias son horribles, porque no solamente vamos a sufrir en esta vida, peor todavía vamos a sufrir en la vida venidera. Y es mejor sufrir un poquito en esta vida, con el fin de que podamos nosotros asegurar la salvación de nuestra alma, que es algo que no tiene precio, que no se puede comprar con dinero, no se puede comprar con mérito personal. Es un regalo de Dios, pero es un regalo de Dios a las personas que le son sinceras, los que de todo corazón le sirven. Las iglesias cristianas evangélicas de Guatemala están llenas de gente que se ha convertido de una religión a otra o de una iglesia a otra, pero no se ha convertido de corazón a Cristo. Y esas personas están engañadas, creyendo que por el simple hecho de asistir una vez a la semana a una iglesia y tal vez dejar un aporte económico, que con eso ya tienen asegurada la vida eterna. No es así. La vida eterna es una promesa divina, pero para los que se arrepienten y los que se entregan, los que hacen un acto supremo de fe en Jesucristo. Están calladitos, qué bueno, están evaluando sus vidas, examinando sus vidas. Yo creo que debemos constantemente preguntarnos, ¿seré yo verdaderamente cristiano? ¿O seré un religioso evangélico? Hay una gran diferencia entre una y la otra cosa. El temor de Dios, ¿cómo lo definimos en las dos clases anteriores? ¿Recuerda alguien? ¿Cuántos traen sus hojas? Sáquelas y levántelas. Yo quiero que las ondeen como una bandera. Algunos estuvieron aquí, pero ¿qué hicieron con la hoja? Ojalá no la hayan usado para una necesidad fisiológica. Para limpiarse la boca o limpiarse quién sabe qué. Cuando se le reparte un material de esta clase, lo debían de traer hasta que termine el curso. El hermano Amílcar anunció que esta era la última, quién sabe. Tal vez todavía el Señor y el pastor, claro, de la iglesia va a querer que de una o dos clases más. Este tema es inagotable, hermanos. Es uno de los temas principales de la Biblia. Este tema lo encuentra uno desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y sin embargo es un tema que las iglesias ignoran. El temor a Dios no es miedo. ¿Qué es el temor a Dios? Respeto, pero es un respeto extraordinario. El temor a Dios es un temor a ofenderle, a provocarle a ira. Y recuerdan ustedes lo que dije, que ese temor nos frena para que no nos involucremos en pecados y en actividades delictivas que pueden condenarnos eternamente a un lugar que no podemos describir en pocas palabras. Nosotros necesitamos pedirle constantemente al Señor que nos dé ese santo temor, ese temor reverencial que nos detenga en nuestra carrera loca. Recuerdan que les dije que
Si uno va por la Cuesta de las Cañas o la Cuesta de la Conora, una de las cuestas aquí en Guatemala que ha sido famosa por sus numerosos accidentes de buses, de camiones, y se le va a uno de los frenos, puede uno detener el vehículo cuando va cargado, por ejemplo, de madera, el camión, o de pasajeros, el bus. Va a agarrar velocidad y se va a ir, o va a tener que orillarlo y a estrellarlo contra el paredón a ver si de esa manera lo para. Y si no, se va a ir ¿a dónde? Al precipicio, con lamentables pérdida de vidas y de bienes. Así la vida cristiana. Si no tenemos este freno divino que Dios pone en nuestro corazón, nuestra naturaleza humana nos va a llevar a la destrucción. Nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, inclinada al mal. Y desafortunadamente, la mayoría, si no todos, heredamos espíritus malignos que son transferidos de generación en generación a través de la familia. Si nuestros ancestros estuvieron involucrados en la idolatría, en la hechicería y en diferentes clases de actos inmorales, deshonestos, vamos a dejar a nuestros descendientes un legado espiritual horroroso, tendencias malignas a cierta clase de pecados que abren puerta efectiva a espíritus malos que vienen a reforzar los que ya traemos. Y la cosa con la situación no mejora, empeora notoriamente. Por eso yo les invito, hermanos, a que estudiemos juntos este tema y que lo apliquemos a nuestras vidas. Les hablé de la mecánica preventiva, ¿se acuerdan? ¿Y cuál es uno de los elementos, ¿qué podríamos llamar? Partes del vehículo que debemos de cuidar? El timón, los frenos, que se queme el motor, ¿qué importa? Que se quiebre la caja, ¿qué importa? Lo importante es que en una emergencia podamos, ¿qué? Detener el vehículo o guiar el vehículo a un lugar seguro. También les hablé de la medicina preventiva. Doctores recomiendan que cada ser humano, llegando a cierta edad, se haga un examen médico general para determinar su estado de salud, para descubrir si hay enfermedades congénitas, si hay tendencia a ciertas enfermedades que atentan contra la vida. Esa es medicina preventiva, y es mejor prevenir que un hombre precavido vale por 2. Una onza de prevención vale más que no una libra, que 1 kilo, que 1 tonelada de curación, o de curación. Porque, hermanos amados, en la vida se pueden desarrollar situaciones que realmente no tienen ninguna solución, a menos de que Dios en su misericordia intervenga a nuestro favor. De modo que vamos a seguir estudiando el tema del temor de Dios. ¿Cuál es la definición bíblica del temor de Dios? Son 2. El temor de Dios es aborrecer, eso significa detestar, odiar lo malo. Aborrecer lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? El pecado. Y no solo los pecados escandalosos como el homicidio, el adulterio, sino ahí en la lista de los pecados que Él aborrece aparece la soberbia, el orgullo, la rebeldía. Y son pecados tan comunes, aún en la iglesia cristiana. Tal vez abandonamos los pecados así abiertos, esos pecados que pues provocan escándalos, pero nos aferramos a nuestros pecadillos, que son pecadotes, como el capricho.
el resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. De modo, hermanos, que el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Y Dios en su palabra es bien claro y específico. Allí en Proverbios 8, en Proverbios 6, hay versículos que dicen, esto es lo que Dios aborrece. Y Él espera que nosotros aborrezcamos lo que Él aborrece. También, hermanos, el temor de Jehová es ¿qué? Una segunda definición, es apartarse del pecado. Poner una distancia entre el pecado y nosotros. El que esconde su pecado, y eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos, no prosperará. Por eso mucha de la enseñanza acerca de la prosperidad en las iglesias hoy es falsa. Invierta en este ministerio, haga pacto con Dios para sostener este ministerio y va a ver cómo va a prosperar. No siempre es así de fácil, porque la prosperidad viene, como dice Proverbios 28:13, el que esconde su pecado no prosperará, más el que lo confiesa. Ese es un aspecto del arrepentimiento. ¿Y luego qué? Y se aparta de él, hallará. ¿Usted quiere hallar misericordia para su vida, para su familia? ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse. Ese es el primer mandamiento que Jesús predicó. Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. El primero, su primer mensaje fue acerca del arrepentimiento. Y sin embargo, hoy en muchas iglesias no se habla del arrepentimiento. ¿Sabe lo que me dijo un pastor? No, yo no predico el arrepentimiento porque esa es una doctrina judía. Imagínense. No solo Cristo predicó el arrepentimiento, Pedro lo predicó, Pablo lo predicó, Felipe lo predicó, los apóstoles y demás ministerios de la iglesia del primer siglo predicaron con insistencia el arrepentimiento. Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda, requiere, exige que todos los hombres en todos los lugares, tanto en tiempo como en distancia, todos los hombres en todos los lugares se arrepientan, porque si no se arrepiente, viene el juicio. Ahora demanda a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan, porque dice que Él ha establecido un día en que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por medio de aquel varón que determinó que es ¿quién? Jesucristo. ¿A qué viene Cristo? A llevarnos al cielo. Así piensan, están equivocados. Jesucristo viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Viene a juzgar. De modo cuidadito con falsas doctrinas que se acomodan a los sentimientos de las gentes. Doctrinas que nos adormecen, nos drogan para no enfrentar la realidad de nuestras vidas. En resumen, el temor de Jehová es aborrecer lo malo y ¿qué? Apartarse. Y dimos, creo, un versículo, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses 4, donde dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que ¿qué? Que os apartéis de fornicación. La fornicación es ¿qué? Es pecado. Cualquier acto sexual antes del matrimonio o fuera del matrimonio es ¿qué? Es pecado, y la Biblia lo llama fornicación. Ese es el nombre genérico que abarca, que incluye a todos los pecados sexuales. ¿Qué dice en 1 Tesalonicenses 5, 22, 23? Apartaos de toda especie de mal o de maldad. Y entonces, ¿qué va a hacer Dios? ¿No lo han encontrado?
Primera de Tesalonicenses 5, 22, 23. Alguien que lo lea recio y yo lo repito. Está en las hojas. Absteneos, dice la versión que maneja este jovencito, creo que la versión 1960. ¿Hay alguien que tenga una versión diferente? Lea, hermana, recio. ¿Y qué? Que rechacen todo lo malo. Ya, y el Dios de paz va a hacer algo en nuestras vidas, pero tenemos primero que rechazar, tenemos primero que apartarnos, abstenernos, y entonces Dios va a hacer lo que Él ha prometido hacer. Él dice, y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sean guardados, ¿qué? Irreprensibles. Miren, Dios no quiere solamente que nuestro espíritu esté irreprensible y nuestra alma esté irreprensible, sino aún nuestro cuerpo. Él quiere sanarnos y mantenernos sanos hasta la hora de nuestra muerte. En realidad el cristiano no debe morir de enfermedad, el cristiano debe morir porque es la hora en que Dios ha determinado trasladar su espíritu a las mansiones celestiales. Vamos a ver, hermanos, que si nosotros viviéramos y anduviéramos en el temor de Jehová, vamos a tener una salud casi impecable. Bueno, podemos tener algunos, al ya llegar a la edad del viejito, tener algunos achaques, pero esos achaques no nos deben ni vencer, ni nos deben impedir, ¿no?, vivir una vida pletórica de bendición al servicio de Dios y de la humanidad. Aquí hay personas que ya a los 60 sienten como si fueran de la edad de Matusalén. ¡Qué vergüenza! La Biblia dice que los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Y si hay personas del mundo que viven hasta 80, 85, 90, ¿por qué nosotros no? Si somos hijos de Dios. Con más derecho y con más razón. Bueno, entonces ya definimos el temor de Dios. Es, ¿qué? Aborrecer, lo que Dios aborrece, el pecado, y apartarse. Poner distancia entre nosotros y el pecado. La Biblia en Hebreos 12 habla del pecado que nos rodea. Busque a alguien ese versículo en Hebreos 12, 1 o 2. Dice allí, habla del pecado que nos rodea. Es el que nos oprime, es el que nos acosa. Hay algunos pecados, mire, los pecados suyos no son los míos, gracias a Dios. Y los pecados míos no son los suyos, gracias a Dios. Pero todos tenemos, dice ahí, dejando todo el peso pecado del pecado que, ¿qué dice ahí? Que nos rodea. Ah, sí, eso es, nos acosa, nos asedia. Es el pecado que con más frecuencia tenemos que enfrentar porque es nuestro pecado. ¿Usted ha descubierto cuál es su pecado favorito? Suena raro decirlo, ¿no? Pecado favorito. Pero hay pecados que son deleitosos y que son difíciles de renunciar, porque nos producen placer. A ver, hermanitos, la gula, la glotonería es pecado. Pero ese es el pecado de varios de los que están aquí esta noche. No es el mío, y es la verdad. Ahí está mi nuera allá atrás, la que no era, pero que ahora es. Que ella diga si yo como en exceso. Si ella me mantiene a dieta de hambre, no es culpa de ella. Yo solo como lo del día. Y casi no como entre comidas.
Ese pecado no es mi pecado, pero es el de varios de los que están aquí. Y ese pecado es destructivo. ¿Sí o no? A ver, doctor, ¿será destructivo la gula? Si se come en exceso cosas que no son saludables. ¿A cuánto les gusta vivir comiendo hamburguesas? ¿A cuánto les gusta comer pollo campero? Y otras clases de pollo frito y pollo asado. Son comidas ligeras o rápidas que se expenden, pero que serán buenas para la salud, doctor. A ver, dígame. Ninguna de ellas es buena para la salud. Sin embargo, las preparan de una forma tan apetitosa que es casi imposible que resistamos la tentación de ir a hartarnos. Especialmente cuando 2 por 1, ¿no? 2 por 1. Mira, estuvo con nosotros un apóstol de Sudamérica, buen hombre. Lo llevé a desayunar a cierto lugar y pues nos trajeron un menú, pero él de entrada vio el buffet. Yo le dije, ¿qué quiere comer? Aquí está el menú. No, hermano, ya vi el buffet y yo quiero irme a servir. Está bien, hermano. 79 quetzales un desayuno. Y yo me comí unas tostaditas a la francesa, como 28 quetzales. Pero vieron la diferencia de panza del apóstol con el viejito. Era muy obvio. Y yo le hablé. Él está cavando su sepulcro con cuchara, tenedor y cuchillo. Es pecado. Hay otros que el pecado no es gula, sino que es lujuria. Los apetitos carnales, sexuales. Es una pasión. Que no lo pueden controlar. Claro, ya es un demonio. Porque si usted peca y no se humilla, no se arrepiente, más bien oculta su pecado, se le va a meter un demonio espantoso. Y usted no va a poder resistir. Y ese demonio viene ¿para qué? Para destruir. O sea, el ladrón solo vino a hurtar, matar, destruir. Descubra cuál es su pecado favorito. No solo los jóvenes tienen pecados favoritos, hasta los viejitos. Algunos viejitos su pecado favorito es esto. ¿Para qué sirve eso? Para murmurar, para chismosear, bueno. A ver, saquen la lengua. Hay algunos que tienen la lengua así, como las serpientes. No, miren, hermano, yo creo que una de las cosas más importantes en la vida es que nos conozcamos a nosotros mismos y que seamos sinceros en reconocer cuáles son las áreas de nuestra debilidad, cuáles son nuestros defectos, cuáles son nuestros pecados y tomar medidas. Porque la Biblia dice que si lo hacemos, Dios nos va a transformar. Para que cuando Cristo venga, ya aquí todo el texto está bien, seamos irreprensibles a la venida de Cristo Jesús. Irreprensibles, que no hay nada con lo que Dios pueda usar para reprendernos o rechazarnos.
en la venida de Cristo Jesús. Bueno, esta noche vamos a estudiar los beneficios del temor de Dios. No sé hasta dónde vamos a llegar. No sé si se me van a dar el campanazo, pero vamos a estudiar algunos de los beneficios. Y yo en esta hoja que les di solo puse 4 beneficios, pero hay numerosísimos beneficios. Los principales tal vez 10 o 12. Y si el pastor me lo pide, pues yo daré 1 o 2 miércoles más. Alguno iba a decir, ¡qué horror! Pues dígalo, lo pensó, dígalo. Bueno, miremos los beneficios, hermanos. El primer beneficio que encontramos en las hojas es ¿qué? La santidad. Segunda de Corintios 7:1. Ya hablamos de 1 Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y eso va con Mateo 7:21, que dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con conocer la voluntad de Dios, hay que ¿qué? Hay que ejecutarla, hay que cumplirla, para clasificar para el reino de Dios. Ahora, en 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis. Y ahí menciona un pecado, la fornicación, pero lo que está realmente diciendo es que os apartéis de todo pecado. El que fornica no solo peca contra Dios, dice que peca contra su propio cuerpo. ¿Y el cuerpo qué es? Templo del Espíritu Santo. Usted está atentando contra el templo del Espíritu Santo cuando usted practica algún pecado sexual. ¿Sí? Y la Biblia dice que todo pecado le será perdonado al hombre, a los hombres, pero el que peca contra el Espíritu Santo es otra cosa. Más grave. Es que hay que tomar en serio la palabra de Dios, hermanos. Hay que tomar en serio la palabra de Dios y creer lo que dice al pie de la letra. No tergiversar, no torcer, no darle una interpretación por diluir su mensaje, porque no nos agrada. Entonces, ¿quién va a leer 2 Corintios 7:1? Así que tenemos tales promesas, las promesas están en el capítulo anterior. Yo seré a ellos por pueblo, por Dios, y ellos me serán por pueblo. Yo seré a ellos por padre, y ellos me serán por hijos. Dice, limpiémonos. ¿Limpiémonos qué? De toda, no de alguna, dice de toda inmundicia. ¿Dónde? En la carne, y también ¿dónde? En el espíritu. Toda inmundicia, mire, la carne nos infecta. El espíritu maligno nos infecta. Hay contaminación que viene a través de la carne y a través del espíritu maligno que invade nuestro ser. De ese versículo no vamos a hablar más, pero dice ahí que nosotros tenemos una responsabilidad que es de limpiarnos. ¿Y cómo nos limpiamos? Si confesamos nuestros pecados, a Él es fiel y justo, ¿para qué? ¿Y qué más? Y limpiarnos. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Mantener sus cuentas al día con Dios. Si usted ha errado, si usted ha pecado, inmediatamente, no deje pasar tiempo, inmediatamente confiese y determine en su corazón que no va a permitir que ese pecado vuelva a ocurrir en su vida. Límpiese de toda contaminación de carne y espíritu. Y entonces, ¿qué dice? Perfeccionándola. ¿Y cómo se perfecciona la santificación? En el temor de Dios.
El temor de Dios es esencial para que el proceso de santificación se desarrolle en nosotros. Una cosa es la santidad y otra cosa es la santificación. Santidad es una condición, es un estado moral y espiritual, santidad. Pero santificación es un proceso. ¿Qué le dije yo? Santidad es un estado o una condición moral y espiritual. En cambio, santificación es ¿qué? Es un proceso. La salvación es un proceso. Cuando usted levanta la mano para arrepentirse, entregarse a Cristo, comienza el proceso de la salvación. Ese proceso va a continuar el resto de su vida. Porque incluye, el plan de salvación incluye la liberación, incluye la santificación, incluye la sanación, incluye todos los beneficios de la obra redentora de Cristo Jesús. Aún la glorificación de su cuerpo, la transformación de su cuerpo a la imagen del cuerpo glorioso de Cristo, a la venida de Cristo, es parte del proceso de salvación. Toda palabra terminada en ción revela un proceso. Liberación es un proceso. Santificación, un proceso. Restauración, un proceso. Ahora, el proceso se llama santificación. La meta es la santidad. Entonces, nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que Dios pueda obrar en nosotros. Nosotros tenemos que limpiarnos por medio del arrepentimiento de toda contaminación de carne y espíritu, y entonces Dios va a iniciar y continuar el proceso de santificación en nuestras vidas. El que tiene temor de Dios se limpia. Ahí lo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santificación. ¿En qué? En el temor de Dios. O sea, el que teme a Dios, en verdad, va a ¿qué? A presentarse delante de Dios limpio. ¿Y cómo nos limpiamos de lo que contamina? De lo que corrompe en nuestra alma. ¿Cómo? Por medio de la confesión. ¿Sí? Pero con el propósito de no volverlo a hacer. Hay muchos que vienen miércoles a miércoles aquí en la mañana y cada miércoles pasan aquí a moquear y a llorar por los mismos pecados. Es verdad, porque yo he hablado con varios de ellos y cada vez lo mismo. Y es porque no ha habido una firme determinación ¿de qué? De acabar con el pecado. Amén. Entonces, ¿cuál es uno de los beneficios del temor de Jehová? La santidad. Y ahí hay versículos, hermanos, que vamos a ver. Fíjense, 2:12, léalos en su papel si lo tiene, y si no, tal vez en la pantalla si el muchacho es chispudo. Dice, ocupaos de vuestra salvación, ¿con qué? No está hablando de miedo, terror, pánico, está hablando del temor de Dios. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. A veces, cuando hay temor de Dios, hay manifestaciones físicas. Sudor, temblor. El cuerpo reacciona. No siempre, pero a veces. Cuando hay temor de Dios, cuando el temor de Dios invade nuestro corazón, sentimos reacciones físicas. Pero lo importante no es la reacción física, lo importante es que Dios inyecte, que Dios coloque en nuestro corazón un santo temor, un temor reverencial.
para que podamos ocuparnos de nuestra salvación, que le podamos dar el tiempo y la importancia necesaria a la salvación de nuestra alma, para que podamos entrar a poseer todos los beneficios de esa gran salvación. La Biblia dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco qué? Una salvación tan grande. No hay esperanza. Si nosotros menospreciamos la salvación con esos beneficios enormes, no hay esperanza, sino de hervor de fuego que consume a los adversarios de Dios. Sigamos leyendo los versículos. Éxodo 20:20. Porque su temor esté en vuestra presencia para que ¿qué? Mire, vamos a ver como 6, 8 versículos donde la Biblia dice, no pequéis, no pequéis. Y nosotros, con la excusa, es que yo no puedo dejar de pecar. Yo soy débil, sí. Yo soy inútil, más que sí. Pero si Dios dice, no pequéis, ¿nos está pidiendo algo imposible? ¿Será Dios injusto que le exige al hombre que haga o deje de hacer algo que es imposible? Nunca. Porque oigan, hermanos, cuando Dios da una orden, nos da también el poder necesario para cumplir esa orden. Por ejemplo, la Biblia dice, orad sin cesar. Es que yo no puedo. No es que no pueda, es que no quiere. Porque Dios, la Biblia dice que el Espíritu de Dios ayuda a nuestra flaqueza. Porque qué hemos de pedir o orar como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo que habita ya en nosotros desde el momento de nuestra conversión, pide por nosotros, ¿cómo? Con gemidos indecibles. No venga con excusas ni con evasivas, hermanos. Porque cada vez que Dios da una orden, da el poder necesario para que podamos cumplir esa orden. Si Dios exige santidad, Él provee los medios necesarios para que podamos vivir en santidad. Que nosotros no los usemos ya es cosa nuestra, ya es culpa nuestra. Pero Dios da los medios. Y aquí dice que no pequemos. Sigan leyendo, hermanos. ¿Qué dice Salmo 4:4? Temblad. Esa es una reacción física al temor de Jehová. Y no que no pequéis. Salmo 119:11. Mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Si usted y yo queremos vivir una vida libre del pecado, ¿qué tenemos que hacer según ese versículo? Guardar en nuestro corazón la palabra, la palabra. Y eso demanda a nosotros que nosotros desempolvemos de vez en cuando la Biblia para traerla a un culto. No. ¿Qué tenemos que hacer para que la palabra de Dios haga un efecto en nuestras vidas? Busquen Deuteronomio 17. No sé si mencioné este versículo antes, pero lo vamos a leer otra vez, porque es muy importante. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes. ¿Cuánto lo creen? Si Dios lo dice, así es. Somos linaje escogido, real sacerdocio. Y aquí hay unas instrucciones que el rey tenía que acatar. ¿Qué dice en el capítulo 17 de Deuteronomio? En el versículo 14 dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y la poseyeres y habitares en ella y dijereis, pondré rey sobre mí como todas las gentes que están en mis alrededores. O sea, el Señor estaba anunciando que el pueblo de Israel, al tomar posesión de la tierra prometida, iba a querer tener un gobierno monárquico, quería poner rey. Entonces Dios le da instrucciones a quién van a escoger.
Tenía que ser alguien del propio pueblo de Dios, no un extranjero. Realmente tenía que ser del linaje de Abraham, porque Dios dijo que de los lomos de Abraham levantaría a los reyes de Israel a su debido tiempo. Ahora leamos lo que dice aquí en el versículo 18. Y será cuando se asentara el rey sobre el solio de su trono o de su reino, que ha de escribir para sí en un libro un traslado de esta ley del original de delante de los sacerdotes levitas, y lo llevará consigo. Tenía que copiar manuscrita la Torá, los 5 libros de la ley de Dios, a su puño y letra, y no era fácil en aquel tiempo, porque escribían sobre pergaminos, papiros, y eran costosísimos, y no tenían los instrumentos de escritura que tenemos hoy, que es fácil. Todos cargamos bolígrafos, propios o ajenos, porque hay algunos que prestan y no devuelven los bolígrafos. A mí me han robado un montón. Es que se me olvidó devolverlo, charadas. Estos se compran, ¿cuánto? ¿Cuánto cuesta un bolígrafo? Pero yo recuerdo cuando yo era joven ayer, usábamos pluma fuente. Teníamos que llevar tinteros a la escuela. ¿Se acuerdan? Llegamos a la casa con la ropa toda teñida, porque se nos había derramado la tinta. ¿Cuántos recuerdan esos días? Allá hay un viejito, aquí hay una viejita. No se haga el inocente. O no fue a la escuela, anduvo de capuza todos los primeros años de su niñez y adolescencia. Pero hermanos, hoy no tenemos que escribir manuscrita la Biblia, porque está a nuestra disposición impresa a un precio cómodo en muchas versiones diferentes. Usted puede bajar en el internet un programa que se llama ¿cómo? E.Sword, que tiene un montón de versiones y ya puede hacer un estudio comparativo entre todas las versiones.